Hola a todos, como ya habéis visto en las indicaciones de lo que vamos a dar, nos toca empezar a trabajar la literatura picaresca y esto lo vamos a hacer, pues bueno, en parte a través del libro de Del Vives. Ese apartado lo tenemos aquí en el apartado de literatura 03, Crónica de un pícaro, y concretamente es el apartado 3. Aquí está la novela realista, la picaresca, así que vamos directamente a ella. Pues bueno, os cuento que antes de tener literatura picaresca nos estamos situando en el siglo XVI, en el 1500 y pico. La primera obra importante es en el 1554, pero bueno, ya entraremos en ello. Y antes de esto, pues teníamos una literatura pues muy de ficción, muy de caballeros andantes que iban por ahí, pues buscando el ideal, la justicia, mostrar el amor a la dama, iban recorriendo el mundo, se encontraban un montón de elementos fantásticos, teníamos también, lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero está en el apartado 2 y no lo vamos a ver, novelas sentimentales, pues imaginaos, de amores preciosos, perfectos, novelas de aventuras y personajes jóvenes que tenían que enfrentarse a un montón de peligros, pues para acabar juntos. Teníamos también novelas pues moriscas en las que se enfrentaban los musulmanes con los cristianos, que había incluso amores entre ellos, se veían las virtudes de unos y de otros, también los defectos, lógicamente. Pues bueno, todo eso era prosa de ficción inventada, y ahora nos vamos a una prosa más realista, es decir, más de la situación que se vivía en la España de aquella época. Una España, desde luego, metida en una crisis económica y política tremenda, en la que había un montón de hambre y, desde luego, que no vivía en un estado de bienestar como vivimos nosotros, ni mucho menos. Bueno, pues surge un nuevo género que se llama precisamente el género de la literatura picaresca. Surge este género en España, no hay en otros países, y se dice que es, pues bueno, el comienzo de la actual novela moderna, que es aquí donde se ponen los cimientos de las novelas tal y como las concebimos hoy en día. Ya os he comentado que en aquella época, en el siglo XVI, pues bueno, había una crisis económica tremenda, una crisis política también tremenda. Bueno, los reyes mandaban, el pueblo obedecía y lo pasaba mal, mientras los reyes, pues bueno, tenían todo tipo de lujos. Y bueno, y hay una serie de novelas pues que relatan toda esa forma de vivir en la época a través de determinados personajes. Y esas novelas, que son unas cuantas, pues bueno, son las novelas picarescas. En este libro únicamente nos aparece aquí el Lazarillo, pero yo quiero que apuntéis que otra de las novelas picarescas importantes es El Buscón, de Francisco de Quevedo, que ya lo veremos. Esta es un poquito posterior, esta se publica en el año 1626. Y la tercera novela picaresca famosa, bueno, de las más famosas, nosotros vamos a estudiar tres, por lo menos vamos a saber tres nombres, aparte del Lazarillo, que estudiaremos enseguida, El Buscón, y otra que se llama El Guzmán de Alfarache. El Guzmán de Alfarache, de un tal Mateo Alemán, que se publicó en el año 1599. Quiero que apuntéis que esas tres son las tres novelas picarescas fundamentales de la literatura española. Bueno, el Guzmán se publica en el año 1599, la primera parte, ¿vale? Pero bueno, también hay una segunda, pero eso me importa menos. Bueno, me importa menos que lo sepáis vosotros. Vale, entonces, ¿cuáles son los rasgos comunes a estas novelas picarescas? Porque si fuese una sola, no estudiaríamos rasgos comunes ni características generales del género, estudiaríamos la novela y ya está. Pues bueno, en todas ellas se narra la vida de un pícaro pues, y sus aventuras. Es decir, de qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir. Es siempre un personaje pobre, de una clase social baja, pues ahí viene que es un delincuente, un marginado, o hijo de una familia pues de padres sin honra, sin honor, o sea que no son precisamente nobles, reyes, aristócratas, gentes de buen vivir, sino todo lo contrario. ¿Y qué tiene que hacer? Pues el código número 1 de la vida: sobrevivir, la supervivencia. Entonces no se guía por esos ideales de moralidad, de honradez,
que podían tener pues los caballeros de las novelas de caballerías o los que había en las novelas sentimentales. ¿Qué va? Aquí ni mucho menos. Aquí es el objetivo: llenar la tripa, intentar mejorar su condición social, comer todos los días. Y para ello, ¿qué va a hacer? Pues desde luego lo que pueda. Tiene que recurrir a la astucia, a los engaños, a la estafa, a las mentiras, a lo que haga falta con tal de mejorar y con tal de llenar la tripa. Por lo tanto, desde luego no es un héroe, no es un ejemplo de virtudes, ni un modelo a seguir, ni mucho menos. Su actitud es antiheroica, os lo he resaltado ahí. No es lo que se conocía como un héroe tradicional. Ahora ya estos personajes lo que tienen que hacer es sobrevivir. Lo mejor que puedan. Pero si tienen que recurrir a engañar, a mentir, a falsear, a tergiversar, lo que sea, con tal de prosperar. Bueno, esa es la primera característica. La segunda característica de las novelas picarescas es que nos lo cuentan de manera autobiográfica. Esto es, que los personajes van contando en primera persona, está aquí, van contando en primera persona, lo voy a resaltar, lo que van haciendo. No son historias que cuente un narrador sobre un personaje que diga, y aquella persona se levantó y no, sino que están contadas en primera persona. Aquella mañana me levanté y fui a... Siempre en primera persona. Cuidado con esto de la autobiografía. No es que sean reales. Esos personajes realmente no existieron. Son ficciones, son personajes inventados, pero son muy creíbles, ¿vale? La autobiografía es ficticia, es un narrador que cuenta la historia en primera persona, pero no tiene que ser real, ¿vale? Sin embargo, aunque no son reales, sí son creíbles. Hay verosimilitud. Esta palabra también es importante. En tercer lugar, pues os cuento que estos relatos tienen una estructura lineal, es decir, no hay retrospecciones, no hay anticipaciones. Empieza siendo niños, van avanzando, nos van contando cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando son mayores, y por lo tanto la estructura es esta, es lineal, desde la niñez hasta la madurez del protagonista. Son personajes que evolucionan. Esto lo vimos en segundo de la ESO. Esos personajes que evolucionan son personajes redondos. Os cuento, por ejemplo, que cuando uno de los personajes en el primer capítulo, por ejemplo, es engañado por alguien, pues de ese engaño ya aprende algo, por lo tanto, en el segundo capítulo, por lo menos de la misma forma, no le van a engañar. Es decir, hay aprendizaje, por lo tanto hay evolución. Son personajes redondos. Y la historia, pues bueno, se desarrolla en episodios, ¿vale? En capítulos. Vale, todos ellos marcados por la miseria y el hambre. Muy bien. Ya os he dicho que el objetivo es mejorar la condición social. Este punto nos lo vamos a saltar, no me interesa mucho. Y este es importante. Bueno, como los demás, vamos. La crítica de la sociedad. Estamos en una época, hemos visto, en la que pues las condiciones de vida, desde luego, son muy distintas de las que tenemos ahora. Una época en la que, pues bueno, hay una serie de poderosos, hay una serie de nobles que intentan pues aprovecharse y tienen un poder sobre muchas personas. Entonces, ahí se está criticando muchísimo todos esos estratos sociales a través de los diferentes dueños, de los distintos amos a los que sirven los pícaros. Es decir, primero están con un amo, ese pícaro está con un amo que le trata de una manera y según vamos viendo lo que hace con ese amo, vamos viendo cómo es el amo, cómo son las personas de la clase social del amo al que está sirviendo y todos sus vicios, todos sus defectos, toda su hipocresía. ¿Y qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Pues claro, estamos consiguiendo hacer una visión muy real y muy crítica de la sociedad en la que se mueve el pícaro, de ese siglo XVI o XVII ya con el buscón, ¿vale? La intención es satirizar el contexto social de la época, decir lo mal que se vive, cuáles son todos los males y remarcar esa hipocresía existente, es decir, soy de una manera pero actúo de otra, ¿vale? Intento disimular mucho.
Y bueno, pues estas son básicamente las características generales de la literatura picaresca. Un saludo.